que nos quede guardadito. Como siempre estamos acostumbrados, también tenemos nuestro receso a las 6:45 para recordarme. Si en dado caso se me pasa, me recuerdan ustedes que ese es nuestro descansito, ¿verdad? De medianoche, digamos, para terminar lo que es nuestra clase. Y de ahí comenzamos nuevamente la sesión a las 6:55 para iniciar. Son 10 minutos que le estoy dando. Quiero ver si están algunos que están apretados en el trabajo. Bueno, como recordatorio de la semana pasada, nosotros, estimados, vimos lo que son definiciones, conceptos y la evolución de dichas definiciones. Esta fue, digamos, la segunda parte, porque iniciamos en la clase anterior, pero ya la clase pasada lo finalizamos ese tema, y después tomamos en cuenta lo que es el tema de qué es la productividad, en donde aquí se refiere a la capacidad o el nivel de producción por unidad de la superficie de tierra cultivadas, ese según la definición, de trabajo o de equipo industriales, ¿de acuerdo? Y ahí utilizamos esa fórmula que es la más sencilla, ¿verdad? De todas, productividad, producto obtenido, entre recurso utilizado. Y ahí yo les enseñé varias formas de obtener la información y más los ejercicios que ustedes revisaron, el ejercicio que está colocado también en la PDF, ya tienen un complemento de cómo realizar por lo menos un ejercicio de ese tipo, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. El día de hoy vamos a iniciar con procesos industriales. Quiero mencionar algo a todos ustedes. Nosotros por el tiempo que tenemos no podemos no avanzar, sino no podemos desarrollar el tema a un gran amplitud, digamos, con muchos conceptos o con muchos ejemplos. He tratado la manera de acá de poderles presentar de forma lo más, ¿cómo les puedo decir yo? Accesible, básico posible, pero no se queden con solamente esta información. Ese es mi consejo. Traten la manera de ir buscando más allá de lo que yo les presento. Si les dejo dudas o si tienen y tenemos la oportunidad de platicar, con mucho gusto lo podemos hacer. Ustedes me hacen la pregunta y comenzamos nosotros, digamos, a dialogar o a debatir para ver aspectos de conceptos con respecto a los temas que estamos viendo, a todos los temas, no solamente a este, sino en general. Entonces, este tema es importante en lo que es tecnología industrial, ya que en cierta forma nosotros vamos a tener que tocar diferentes tipos de procesos y cada proceso tiene cierto tipo de complejidad. La complejidad va en base no tanto a la producción que se esté realizando, no tanto al tipo de producto o servicio o a la industria que se quiera llegar a someter, sino que hay muchos factores. O sea, aparte de eso hay muchos más factores, ¿ya? En donde conlleva lo que es determinar qué tipo de proceso industrial es el que tengo que trabajar o es el que vamos a trabajar o el, como quien dice, ni modo, tenemos que llevarlo a cabo para poder desarrollar un producto, un servicio y que este se extienda hacia el mercado. Entre una de las tareas que yo les colocaba a ustedes estaba que realizaran un proceso industrial, o sea, presentar un proceso industrial tomándose de base estos aspectos: el proceso por lotes, proceso flujo continuo, el por trabajo y en masa, que son los 4 procesos industriales básicos que manejamos y prácticamente son los que estamos utilizando en cualquier industria en nuestro país. Ahora bien, he de tener muy claro que para tomar en cuenta lo que hicieron ustedes en su tarea era en base a algo que ustedes crean que conocen o consideran que es lo que tiene que presentar. O sea, no había algo rígido, no les dije, miren, de tal tipo de industria, métanse. No, es algo que ustedes iban a trabajar por su cuenta. Cada uno de ustedes me iba a presentar algo. ¿Cuáles eran las bases o qué es lo que posiblemente me pueden llegar a entregar? Posiblemente estaba acá en lo que es el PDF de presentación que tenemos ahorita, y hay algunas ideas de cómo poderlo presentar, algunas ideas, no es que son esas las únicas, ¿de acuerdo? Y hay que tener muy claro de que los procesos industriales están o se clasifican de diferentes formas. Hoy en día tenemos la clasificación por tipo de rubro o el tipo de producción que se va a realizar, o qué tipo de trabajo, qué tipo de ejecución la que se tiene que realizar. Por ejemplo, está la industria química, la petrolera, alimentos, la farmacéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinfín. Entonces, eso es lo que tienen que tomar muy en cuenta, que hay una gran variedad, y de esa gran variedad ustedes van a definir cuál van a tomar en cuenta y cuál no. Ahora bien, ¿qué es la manufactura?
Es un sentido general, en sentido general, manufactura se define como el proceso de convertir materia prima en productos terminados, también comprender los procesos de obtención de otros productos mediante la transformación de un primer producto terminado. Eso es cuando, si ustedes bien saben que una producción se desarrolla en base a diferentes secciones de procesos. Cada proceso tiene un nombre diferente, tiene un equipo diferente, tiene personal diferente, algunos que se comparten el personal. En el transcurso que se esté realizando la producción de ese tipo de producto o la realización de ese tipo de servicio, y va a depender, digamos, del flujo que se esté manejando para poderlo desarrollar. En sí, también se refiere a cuando un elemento suele pasar por varios procesos, el cual va adquiriendo un valor en cada uno de ellos, de forma gradual durante un proceso productivo. Aquí también solo toco la parte donde ustedes tienen que saber que a mayor cantidad de procesos, imagínense un producto, ese producto pasa desde la bodega hasta, imagínense que hay 5 procesos diferentes después, que puede ser pintura, puede ser que de doblado, puede ser cocido, puede ser, etcétera, etcétera. Cada proceso tiene un costo. Ya hay un valor CIF en el cual va incrementando el costo del producto. Costos no lo vamos a ver acá, ¿de acuerdo? Pero sí quiero que lo tomen muy en cuenta con respecto a las consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, valga la redundancia, para definir lo que es un flujo o un proceso. Es decir, si yo voy a hacer un proceso donde cuando yo llegue a terminar el producto me es en un costo demasiado alto para poderlo vender, yo tengo que ir evaluando de qué forma eliminar, reducir o cambiar el flujo de tal manera que sean lo menor posible para poder contemplar una ganancia como una empresa que soy. Entonces, eso tiene que tomarlo como consideración con respecto a ese punto. Entre los ejemplos que tenemos de manufactura, la madera tiene un valor pequeño al obtenerse de los bosques. Sin embargo, al convertirse en un mueble o una pieza meticulosamente tallada, dice acá, estos procesos agregan valor a la madera. Es decir, no es lo mismo un trozo de madera, ¿verdad?, que ya una figura de algún tipo de animal, por ejemplo, ¿verdad? O cuando se manda un torno, ¿verdad? Y que el torno trabaje la madera y la pinte, la barnice, le pliegue, etcétera, etcétera. No es lo mismo el costo, ni mucho menos la forma, ni mucho menos, digamos, de considerar que es algo necesario, digamos, con respecto al proceso. Esa es parte de la manufactura. También podemos definir que la manufactura también es un proceso industrial y también es una producción. Y en la grafiquita que ustedes pueden observar en la parte de abajo, en esta grafiquita de aquí, donde dice proceso de manufactura, aquí ustedes pueden tomar en cuenta como un esquema de cómo yo representé en este caso, qué es lo que va a entrar al proceso. En este caso, si ustedes se fijan en la materia prima, que es la que va a entrar primero, de ahí dentro del proceso de manufactura, mejor digo, va a estar trabajando el qué cosa, todos los insumos necesarios que yo necesito para poder desarrollar ese producto que estoy creando. De ahí yo obtengo un producto, o obtengo también desechos o desperdicios, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo más básico posible con respecto a lo que es el entendimiento de una manufactura y su gráfica. Para que, si imagínense que les pregunten en parcial, hágame o dibújeme o cómo está conformado, por ejemplo, un proceso de manufactura. Esto es lo más básico que me pueden presentar, lo más básico, ¿de acuerdo? Componentes de un sistema de manufactura. ¿Cuáles son esos componentes? Son los que anteriormente estamos viendo en el esquema: recurso humano, medio ambiente, insumo, ya vienen los demás, y cada uno de esos tiene su correspondiente definición. El recurso humano son las personas prácticamente y sus conocimientos, habilidades y actitudes. En el medio ambiente es el conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. En los insumos son los bienes y servicios que se incorporan al proceso con el trabajo de los empleados y el apoyo del equipo. Y también tenemos el equipo y el método. En el equipo tenemos los instrumentos y aparatos con los que se van a llevar a cabo el producto, ¿verdad? Y en el método, el procedimiento o modo de hacer las cosas o desarrollarlas, ¿ok? ¿Cómo lo voy a trabajar? Eso es indispensable y tienen que tener eso bien claro ustedes cuando lo lleven a un lugar donde van a realizar una actividad nueva por primera vez.
ya, porque son tópicos que ustedes tienen que tener claro, y no solamente a nivel productivo, también en la parte administrativa se tiene que manejar de la misma forma. ¿Por qué? Vamos buscando moldear o desarrollar una metodología de trabajo, ¿ya? No es lo mismo que le digan a uno, mira, vení, hay un trabajo bien chivo que te va a gustar, ¿y qué haces? Hay un montón de cosas y vas a ver. A que le digan, no, mira, en este trabajo, aquí están todas las actividades, aquí te dice qué es lo que vas a hacer por cada actividad, cuál es el paso a paso de estas actividades, qué es lo que debes de realizar por cada una de ellas, etcétera, etcétera. También hay que tener muy claro que existe un esquema llamado modelo cliente-proveedor. Es muy importante tener claridad sobre esos dos tópicos. ¿Por qué motivo? Porque sin ninguno de esos nosotros no podíamos continuar un proceso productivo. ¿De acuerdo? Es decir, yo sin mi cliente no tengo a quien le ofrezco mi producto, o sea, no tengo a quien en quien me va a pagar lo que estoy haciendo yo. Y mi proveedor es, no tengo aquella persona que me va a proveer, con la redundancia, de materia prima, de insumos que yo necesito para el producto y así poderlo vender como debe ser. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, en este esquemita, quiero que ustedes lo visualicen y entiendan de que aquí existen nuestros proveedores, que como nosotros como empresa, nuestros procesos y nuestros clientes que son fundamentales. Y si se fijan, hay un inicio y hay un final posiblemente. ¿Ya? Ahora, en este caso hay que tomarlo muy en cuenta que, y aquí he puesto esto para que no se nos olvide, aparecen dos veces la palabra retroalimentación. Prácticamente es una sola, pero si se fijan, de un paso al otro paso hay una retroalimentación y de este paso al inicial hay otra retroalimentación. ¿Qué ocurre aquí? Nosotros al desarrollar, digamos, aspectos de mejora continua, y aquí no es porque nos vamos a pasar a calidad, no se preocupen, pero es una palabra que ustedes la van a tener que escuchar un montón, incluso ya la están ocupando, me imagino, o la están viendo en su trabajo, en donde esta información hoy en día es muy valiosa y es muy cara y muy difícil de conseguir muchas veces. ¿De dónde se puede obtener, digamos, la información de retroalimentación y de la parte final? Es de la información de nuestros clientes, qué es lo que opinan de nuestro trabajo, qué es lo que opinan de nuestro producto, qué es lo que yo hice al iniciar la clase, que les preguntaba, qué sintieron con el trabajo que les mandé, lo sintieron muy difícil, o sea, captar información, obtener información que me va a servir para poder retroalimentar el proceso, ¿verdad? Inicial, con el fin de poder mejorarlo. Esa es parte de la iniciativa. Y de la parte central, que es nuestro proceso productivo, como lo que vamos a escuchar, y llegar hasta lo que es nuestro proveedor, aquí donde aparecen a veces aspectos donde aparecen las benditas alianzas, alianzas del proveedor y el proceso, o el proveedor y el cliente de este mismo, en donde te dice, por ejemplo, mira, si yo no te cumplo en tu lead de entrega de materia prima, ya no me compres, o te lo voy a regalar el producto. ¿Ya? Caso ejemplo, hace tiempo, que casi no se da, es la Pizza Hut, cuando les decía, si no te la entrego la pizza en 30 minutos, bueno, le dice todavía, pero hoy sí lo cumplen estos desgraciados, si no te traigo la pizza en 30 minutos, te la regalo. Entonces, ¿qué es lo que se ha desarrollado y en fin, cómo han logrado sostener esa propuesta de valor, digámoslo así, para poder llamar al público y que nos prueben, nos reten, ¿verdad? Es que si se fijan ahora no solamente hay restaurantes, sino que también hay kioscos, hay salas de ventas, que lo único que hacen es repartir la pizza. Anteriormente solo estaban los restaurantes, entonces teníamos que ligarnos la distancia del restaurante hacia nuestra ubicación. Entonces, la propuesta que se dio fue, démoslo en menos de 30 minutos, con el fin de que la gente nos pruebe y nos quiera llamar, porque como le vamos a regalar la pizza si fallamos. Entonces, hoy es difícil que fallemos en algo, a no ser que sea por B o X situación que no contemple la entrega, porque hoy, como dicen, lea las letras chiquitas. Entonces, no solamente porque lleguen 30 minutos, tienen que haber ciertas cosas también que se toman en cuenta para poderles regalar la pizza. Entonces, ese como un ejemplo. Lo mismo ocurre en la parte industrial, lo mismo, solo que aquí se hacen alianzas con el proveedor para poder definir incluso propuestas de mejora de la misma materia prima que están consumiendo el proceso. Y con nuestro cliente le estamos ofreciendo garantías, le ofrecemos también beneficios, mejorar nuestra calidad, mejorar nuestro desarrollo del producto, etcétera, etcétera, etcétera. Un entorno completo con respecto a esa parte.
Teniendo claro lo que anteriormente les presenté, que es la base de lo que es la parte de manufactura y el proceso en sí, cómo funciona, vamos a entrar ahora al segundo tema del día de hoy, que se llama macro y microprocesos de la empresa. ¿En qué consiste esta parte? Yo sé que muchos de ustedes la han escuchado. En pocas palabras, nos va a servir este tema para poder conocer o entender cómo debo de establecer el proceso o los procesos con los que yo llevo en mi fábrica y cómo puedo separarlos entre sí. Y lo más básico para que ustedes tengan muy claro, y ya les estoy dando hasta la nota de la respuesta del parcial, la forma más clara es tener claridad para poder definir ese tipo de esquema, es tener claridad sobre lo que son los procesos estratégicos, los procesos donde se trabaja el producto y el negocio en sí, y los procesos de apoyo. Esos 3 puntos, 1, 2, 3, son esenciales para que ustedes puedan desarrollar el proceso de la mejor forma posible. Si yo, como parte de una organización, no tengo claridad sobre en qué área o en qué etapa de mi proceso me encuentro, puede ocurrir una grave situación, mejor lo digo. Por ejemplo, de que yo a la hora de no cumplir las expectativas de mi actividad o de mi proceso en sí, yo voy a perjudicar a los siguientes procesos antes del mío o después del mío. Por ejemplo, si yo como estratega, como gerente general, imagínense, o ustedes como gerente general, a la hora de crear una gestión estratégica, no la crean definida según el rubro o según lo que vamos buscando en la empresa, yo puedo afectar a ventas, por tener ahora las metas, puedo afectar a la parte de planificación, porque yo le he pedido que cumpla la planificación de tal grado, pero como yo no logro desarrollar la estrategia, no me logra ellos cumplir mi meta. Y el despacho, porque tienen más producto o menos producto de que vamos a vender. No se diga las partes de apoyo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a necesitar, imagínense, la parte de TI, que es tecnología de informática, y voy a necesitar de mayor velocidad de red, por ejemplo. Entonces, yo ya les dije a ellos que necesito más velocidad. Ellos están trabajando ahorita con la velocidad, pero como yo no desarrollé bien mi estrategia de gestión, no pude hacer sinergia en ninguno de los procesos. Por lo tanto, de nada me sirvió mi idea, porque siempre no logramos cumplir las expectativas que andamos buscando con respecto al proceso. Y aquí aparecen las metas, aparecen algo llamado los indicadores de gestión que no cumplo y que quedan en rojo, ¿verdad? Y entonces eso es muy importante que ustedes lo contemplen. Otra cosa que quiero tomar muy en cuenta, que si se dan cuenta, bueno, si se dan cuenta, hemos visto bastantes esquemas. Necesito que se vayan acostumbrando a ese tipo de esquemas, porque posiblemente en su trabajo final va a ser muy importante que los utilicen. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de esos 2 procesos con lo que vamos a ligar este tema, que es el macro y, el macro proceso, que es el primero, en donde dice que se refiere a un proceso global que es completo. Es desde que la materia prima la tenemos en bodega hasta que se le entrega al cliente, pasando por producción. Ese es de forma generalizada y lo más sencillo posible. Y tenemos también acá una forma de representar también nuestro macro proceso, ¿verdad? Y que también se puede establecer que tiene ciertas aristas con respecto a una cadena de valor, como está escrito acá arriba. Si se fijan, la cadena de valor consta de 1, 2, 3, 4 y 5 macroprocesos, ¿de acuerdo? Y mi macroproceso al que yo voy a estar monitoreando o al que yo pertenezco, ¿verdad? Lo he marcado de color verde, le voy a hacer un zoom, me lo voy a acercar, y cuando me lo acerque voy a formar el proceso como lo pueden observar ustedes acá. Aquí está el proceso que voy a evaluar y se va creando un microproceso. Aquí donde ya estoy utilizando los 2. Tengo un macro en la parte de arriba y cuando le hago zoom a uno de los macros aparece un micro. Tengo aquí a Emerson Dagoberto. Ajá, Emerson, dime, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dime. Disculpe que lo interrumpa, solo me podría ayudarme. Perdón. Se te cortó, perdón. ¿Te podía ayudar, me dijiste? ¿A qué se refiere con cadena de valores? Que
Y ok. no me recuerdo. Ok, perfecto. Muy buena pregunta. Bueno, la cadena de valor vamos a llamarla a todo el proceso que conlleva a la elaboración de un producto específico. A eso nos vamos a referir con cadena de valor. La cadena de valor es todo el proceso que me va a servir a mí para poder vender o ofrecer un producto. Esa es la cadena. La cadena, a eso nos vamos a referir. Cada cadena tiene como es cadena o como se denomina como cadena, un eslabón. Y ahorita, en la gráfica que tú tienes en pantalla, vamos a ver un eslabón de esa cadena, la cual está compuesta obviamente por un macroproceso, que es lo que tenemos acá. No sé si me agarraste la idea de lo que es la cadena. La cadena de valor es todo el proceso completo. O sea, en lugar de decirme, es el proceso completo, me puedes decir, en la cadena de valor está todo esto. ¿Ya? En pocas palabras. Ok. Ahora sí entiendo. ¿Cómo no? Gracias por preguntar. No, hombre, a ti. Entonces, para abonar lo que su compañero preguntaba, la cadena de valor la vamos a definir en base a la estrategia que busca tener la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo como el dueño, el gerente, mi estrategia dice que voy a desarrollar mucho el aspecto de proceso productivo, y vayámonos aquí, mi proceso productivo lo voy a llamar, ahora no va a ser la cadena de valor, sino que aquí va a ser proceso producción. Y supongamos que cada uno de estos, aquí perdón con los numeritos que me dobla un poquito el mouse, 2, 3, 4 y 5, y supongamos que cada uno de estos son procesos, ¿verdad? En este caso son macro procesos que se están evaluando. Al hacerle un zoom, al acercarme a cada uno de ellos y evaluarlos de forma individual, vamos a tener un microproceso. O sea, ese zoom que le hago es el microproceso que voy a obtener. Pero si le dicen a ustedes, mira, quiero que te evalúes toda la cadena de valor, o sea, toda la que tenemos actualmente en nuestro proceso de la empresa, y quiero que vayas viendo cada una de las etapas del mismo. Entonces, si se fijan ustedes, si cada cuadrito de estos que están acá arribita es un microproceso, el cual consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas, ¿cuánto tiempo me voy a llevar yo para poderlo revisar? Para poder saber qué tiene bueno o qué tiene malo. Entonces, eso tienen que tenerlo muy claro ustedes. Entonces, por lo general, las empresas establecen su cadena de valor de tal forma que ponen, ¿cómo les puedo decir? Límites. Eso es lo que voy a poner. O sea, tengo un inicio y tengo un final. Tengo un inicio, un final, y así voy separando mi cadena de valor. ¿Por qué? Para tener la facilidad de poder monitorear cada etapa que me interese a mí. Por eso es importante conocer la cadena de valor. Entonces, eso es bueno que ustedes sepan. Y a todo esto lo vamos a llamar macroproceso. Ya, en pocas palabras, ¿ok? Del macroproceso, dentro de él existen lo que es un microproceso, que es lo que estoy diciendo acá. ¿Ve? Aquí hice un zoom al que está de color verde, lo aumenté y aparece esto. Dentro de este microproceso puede ocurrir, sí, puede ser que no, que aparezcan lo que son, que dentro de cada una de estas cápsulas, dentro de ellas aparecen tareas o actividades, o incluso otros procesos. O sea, puede ser tan robusto al final el proceso que podemos encontrar eso. Es aquí donde aparecen a veces que hay empresas que dicen de que tienen dentro de ellas, tienen, ¿cómo le puedo decir yo? El área de tintas, tienen el área de impresión, de diseño gráfico, por ejemplo, dentro de la empresa. O sea, la empresa no consume o no utiliza ese tipo de productos de otro proveedor, sino que ellos mismos trabajan la parte de diseño, por ejemplo, y desarrollo para trabajarlo para sí mismos. Algo que pueden trabajarlo outsources, sí, se puede trabajar. Pero en este ejemplo lo hemos definido que todo está dentro de la empresa. Entonces, eso también es importante conocerlo, por ejemplo, ¿para qué? Para poder, digamos, hacer un diagnóstico, para saber qué podemos mejorar, para a la hora de una tesis que le digan, mire, ¿cuál es el proceso que elaboraron? El proceso de producción. Y dentro del proceso de producción, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el flujo? De la siguiente manera. Y ustedes ya tienen aquel dibujito y forman, aquí está la primera parte, la segunda parte, la tercera parte, y los procesos, cómo se van sumando y cómo van adquiriendo, digamos, importancia en el proceso. Esto les va a servir a ustedes para lograr colocar una representación de ese proceso. ¿Para qué? Para que el lector o para el que está preguntando entienda de una forma más sencilla cómo funciona la empresa que ustedes están representando.
Ya, por ejemplo, en el trabajo final recuerdo de que le he pedido algo de este tipo. Entonces yo espero que me representen algo, ¿verdad? Que me haga a mí como lector, como el que no conoce la empresa como la conocen ustedes, lo pueda entender. ¿Por qué es necesario eso? Que lo entienda la persona lector. Bueno, porque si yo fuera el gerente y ustedes me están vendiendo un proyecto de mejora, yo tengo que entender de dónde están hablando y hacia dónde está enfocado el proceso o el proyecto, mejor digo. Entonces, esto es una idea o una forma de cómo ustedes me pueden representar ese proceso, ¿verdad? Para que yo lo pueda entender, ¿verdad? La persona que no lo conoce, la empresa, ¿verdad? En ese caso. Y también aparece algo que se llaman niveles de mapeo de procesos. También tienen que tener muy claro eso. Les voy a poner un solo, mejor el esquema. Hay 4 etapas, ya prácticamente. Cada etapa, si se fijan, está penetrando, está entrando, hasta que llega lo último, ¿verdad? A veces es utilizado este esquema cuando queremos diagramar o establecer actividades y tareas específicamente. O sea, yo quiero saber qué es lo que hace esa persona que está sentada allá en aquella máquina. ¿Verdad? Entonces la persona puede decir, mire, mi tarea es controlar la máquina y estar pendiente de que no se vaya a parar, por ejemplo. Solo eso. No hago un montón de cosas más, pero esto es lo que más me quita tiempo. Vaya, entonces quiero diagramar todas las otras tareas que usted no me ha dicho. Ok, vaya, mire, yo me barro, yo me voy a hacer una ruta, hago una inspección caminando alrededor de la máquina cada media hora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se va diagramando con el objetivo de conocer el proceso. Muchas empresas cuando quieren desarrollar, por ejemplo, certificaciones de 9001, 2015 o algún tipo de certificación, la que sea según la conveniencia de la organización, o quiere implementar aspectos de mejora continua, por ejemplo, 5S, Lean Manufacturing, Kaizen, TPM, etcétera, etcétera, van desarrollando, digamos, o buscando, mejor digo, toda la información del proceso lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que el problema que yo tengo en mi proceso principal esté ocurriendo acá, por ejemplo, ¿ok? Como una idea. Entonces, para yo lograr alcanzar, conocer ese problema, o por lo menos puedes decir, eso es donde está la dificultad, tengo que abarcar todas estas etapas, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de conocer este punto. Pues ustedes no se preocupen a la hora de que están trabajando algún proyecto, que no se preocupen en el aspecto de que digan ustedes, hey, no encontré el problema. O sea, todo está bien. O sea, el proceso cumple con sus actividades, con sus tareas, con los métodos, ¿verdad? Lo cumple al 100%, no hay ninguna falla, todo bien. Pero posiblemente si vamos a penetrar el proceso con el fin de conocer que existe algo que me afecta en el trabajo o en la elaboración de ese producto o proceso, puede hacer que no esté hasta más que adentro al final. Un ejemplo que me ocurrió para que ustedes me entiendan un poco más es de que en una empresa de elaboración de helado, no voy a decir cuál, ¿verdad? Porque no va a hacer que me bajen el video cuando lo cargue en YouTube. Esta empresa, cuando elaboraba su producto, había una falla. La falla es de que de 7 paletas, le voy a dar el número así como la investigación que realizamos nosotros. De 7 paletas que realizaba, había una paleta que tenía un sabor como agridulce. Una paleta. ¿Cómo hacíamos ese muestrario? No lo hicimos nosotros, sino que el cliente se quejó. O sea, no crean de que, puchica, ¿cómo hacen ustedes pasar la mierda? No, tampoco, ¿verdad? Entonces, el cliente vino y dijo, hey, miren, esta paleta no sirve, sabe fea, sabe amarga. Revisamos el lote. En el lote eran de 50 paletas, imagínense. De 50 paletas, esta paleta quedó con ese sabor y nosotros decimos, hey, es una paleta de 1,000,000. No nos va a afectar. Pero después vino otra paleta y todas aparecían del lote que habíamos nosotros investigado. Entonces, cuando tuvimos los reclamos de esas paletas y nos hicieron ver a nosotros, hey, mira, fíjate que estas paletas son las que están, supónganse quedan 10. Ok. De 10 paletas de 50, decir que prácticamente cada 10, por decirlo así, ¿verdad? Un número, por cada 10 paletas había una mala, ¿vale?
en el mismo lote, en la misma materia prima, en el mismo proceso, en las mismas máquinas, en el mismo tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros íbamos a definir cuál es el problema? Si es algo bien puntual, o sea, póngase ustedes en el zapato, ¿verdad? O sea, ¿cómo íbamos a encontrar la respuesta si estamos viendo que hay 9 paletas buenas y una mala, ¿vale? Así de fácil. Entonces, comenzamos a hacer un análisis del proceso. En el análisis del proceso encontramos una falla. No les voy a decir cuál es porque por lo mismo, por la censura. Pero es como nos dimos cuenta, de ese defecto en ese momento. Porque en cierta forma, a la hora de evaluar las actividades del proceso y hacer este mapeo, encontramos que la persona o en el momento, para no darles tanto, para no ponerle spoiler, en el momento que se hacía tal proceso en la máquina, ocurría algo que tocaba esa paleta. Había algo que pasaba ahí que no teníamos en mente qué era. Puede ser un montón de cosas, ¿verdad? Puede ser hasta, se lo voy a contar como imaginación. Puede ser que sea una gota de aceite, imagínense. Una gotita de aceite que caía exactamente en ese momento. Entonces, pero no nos dimos cuenta a nivel no tanto ni tocando el aspecto de mantenimiento, sino del proceso en sí, porque era bastante robusto y nosotros evaluamos todo el proceso hasta cuando ya se tenía empacada la paleta. Entonces, este tipo de herramienta nos permitió en ese momento poder analizar hasta lo más mínimo y ni modo, sacar datos, ¿verdad? Tuvimos que hacer reportería por cada actividad, tuvimos que obtener datos porque eso había sido, creo que había pasado como 15 días aproximadamente desde que se había hecho la producción de ese lote, entonces teníamos que analizar todo eso, ¿verdad? Y créanme, no fue fácil porque no teníamos ni siquiera una reportería bastante robusta. Se mejoró la reportería, les tocó esa parte, o sea, se le colocó información que considerábamos que era muy necesaria para poder identificar más fácilmente el proceso que se está elaborando, las posibles fallas del entorno, el ambiente, la temperatura, etcétera, etcétera. Cosas que posiblemente ustedes me dirán, miren, pero eso solo, o sea, eso ya es básico, ¿verdad? Hacerlo en un formato. Bueno, en ese momento, para esa paletería, no era básico, era algo completamente nuevo. Entonces, puede ser que ustedes en el campo laboral se logren encontrar a futuro alguno de esos tópicos que les va a tocar ni modo pensar con lo más básico posible para poder lograr obtener la información que me va a servir a mí para mejorar el proceso. Y es cierto, yo creo que más de alguno me va a decir, no me va a dejar mentir, que a veces las cosas más sencillas, más básicas son las que parece ser que no se hacen. Entonces, y es porque nosotros en los procesos productivos y como ser humano, tratamos la manera de tener todo lo más light, lo más tranquilo posible, no nos compliquemos, pero a la hora que hay un reclamo, a la hora que se quejan los clientes, a la hora que existe algo que involucra cantidad de dinero, ¿verdad? Y mucha plata en el contorno, ahí sí, en ese momento hay que poner las pilas, hay que trabajar. Entonces, eso solo lo toco como una idea para que ustedes tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Si tienen alguna consulta, alguna duda, o si les ha pasado algo anteriormente de esa forma, no sé si pueden contarlo, algo que solamente hasta que llegaron hasta la raíz de la situación, ustedes lograron dar una respuesta a ese problema. No sé, ustedes me pueden decir, también me pueden dar alguna explicación con respecto a alguna cosa que ustedes han vivido, similar a lo que acabo de platicarles. Y si no, vamos y continuamos. Hoy vamos con otro tema más, ¿verdad? En este caso, la evolución de los procesos industriales. Este también es bien básico. No se preocupen que hay bastante de dónde vamos a agarrar. Creo que hay como 3 videos que quiero que veamos. Espero que los alcancemos a ver. Para que ustedes los tengan en cuenta y vayan conociendo más sobre esa información que nos va a servir a futuro o que espero que les va a servir a ustedes. Ok, vale, sigamos. La evolución de los procesos industriales. Bueno, del proceso artesanal, que es el más básico, y no voy a redundar mucho en aspectos que ustedes tuvieron que haber estado viendo en calidad total, espero yo, ¿verdad? En este caso, sino que medio lo voy a sondear acá para que ustedes sepan. Es que como en la parte artesanal hacia la parte industrial, hay ciertos tópicos que se fueron mejorando. Por ejemplo, aquí en este cuadrito ustedes pueden observar
que al inicio, en la parte artesanal, dice que controlaban los procesos de producción. Y en la industrial, de manual a automático, o sea, ya se vuelve más ligero la etapa de controlar. También tenemos lo que el segundo punto que dice producción de inicio a fin de una mercancía, o sea, hacía uno a uno prácticamente. Y aquí aumentó la capacidad productiva, o sea, ya no va a ser una pieza, sino que es una gran cantidad, un lote, una cantidad exorbitante de productos que en la producción industrial se están elaborando. La producción de inicio a fin de una mercancía, aquí perdón por la igualdad, pero aquí estamos hablando, aquí era la parte de tecnología, que se la voy a corregir, en donde la tecnología bien básica y rústica, por lo tanto no tenía y no contemplaba, digamos, aspectos tecnológicos como lo es ahora. O sea, hoy en día, quieras o no, el aspecto de que ustedes vayan conociendo el flujo, vayan conociendo el proceso, de que una máquina no la estén cambiando en un periodo de tiempo X, es importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a nosotros a poder contemplar qué aspectos de mejora podemos tener solamente al cambiar ese equipo, ¿verdad? Eso es algo tan sencillo como eso, sí, pero que a veces en el día a día, o nosotros, o a veces el empresario no está preocupado en cambiar esa máquina porque es dinero, ¿verdad? Entonces, eso es parte, digamos, del comportamiento que tiene que tener el personal o las cabezas en las industrias. Esto con respecto a la parte de la evolución. Elementos de etapas del proceso productivo está, como estamos acostumbrados, y esto estamos hablando desde el inicio de la etapa de producción en la parte artesanal hasta hoy en día en la parte industrial, que tiene que haber una entrada. La entrada nos vamos a referir a aquellos elementos, a aquellos aspectos que nos van a ayudar a iniciar nuestro proceso productivo. En el ejemplo, como dice acá, la madera, polietileno, solventes, pinturas, clavos, acero, etcétera, etcétera. Y la transformación, que es el proceso productivo en sí, el cual se refiere a las medidas, las reglas o las uniones de la pieza, ¿verdad? Cómo se está trabajando y la construcción del equipo o la elaboración de ese servicio que se piensa presentar con el cliente. ¿Para qué? Para lograr tener una salida en el cual ya aquí ya estamos hablando de un producto final, ¿verdad? Ya solo para entregárselo con nuestro cliente. Entonces, esto es algo básico, como les vuelvo a repetir. Yo sé que ustedes ya lo tienen que saber, hasta ese ya no, pero es importante que lo tengamos muy claro por lo que está por venir. También existe, digamos, una clasificación por proceso. Hay que tenerlo claro nuevamente, que es el estratégico, operativo y el de apoyo o soporte, ¿verdad? Y aquí están descritos algunos ejemplos de esos procesos que pueden existir actualmente, o existen, mejor digo, actualmente, en cualquier tipo de industria en nuestro país o en otro lugar del mundo. La clasificación del proceso, según la ISO, está definido por 4 tópicos diferentes. Los procesos para la gestión de una organización, los procesos para la gestión de recursos, procesos de realización, que es rojito, y el verde, proceso de medición, análisis y mejora. Este se incluyó, este último es el que prácticamente es el que apoya a las otras 3 anteriormente, en el cual va evaluando, revisando si cada una de las etapas cumplen con los reglamentos o la metodología o el método estándar acordado por la industria que estamos evaluando o revisando. Eso con respecto a la ISO. Ahora bien, aquí aparecen ya 2 tipos de procesos diferentes. Hay uno que se llama lineal e intermitente, y está otro uno que se llama lineal, y otro que se llama intermitente, en este caso. Entonces, aquí para que nosotros comencemos a conocer que existen esos 2 tipos de procesos o de procesos que se están elaborando actualmente. El lineal, de forma sencilla, ¿verdad? Es aquel que tiene un inicio, un final, sin ninguna variación, digamos, en el proceso. No es que, por ejemplo, lo corte, lo limite, vaya, aquí termino yo, este es el proceso número 1, o este es el producto número 1, y este producto hay que pasar a otra parte. Prácticamente es una sola. ¿Por qué? Porque posiblemente ese producto, si yo no lo entrego, mejor digo, a mitad del proceso, no voy a cumplir las especificaciones que me está pidiendo el cliente. Dice aquí, es el utilizado para producciones grandes y productos con similares o misma característica, tales como tamaño, peso, color, etc. También maneja un tipo de maquinaria con grandes dimensiones,
el proceso ya maneja un tiraje específico de producción y al inicio de la misma se aceptan pocas variaciones. Se debe considerar un alto costo inicial para producir de forma lineal, porque no es fácil mantener un proceso completo, porque por eso es que hay hay unas empresas que no se contemplaron crecer tanto o hacer su proceso tan robusto, ¿cómo les puedo decir yo? Con muchos procesos. Entonces, que el área donde están actualmente ya no caben. O sea, les toca cortar el proceso ni modo y mandémosle a la otra planta productiva para que terminen el producto. Entonces, eso es lo que pasa normalmente, pero cuando tenemos un proceso lineal, la ventaja que nos da es que tenemos como esa amplitud de tener todo en un mismo lugar. Entonces, si existe un problema, lo podemos identificar en el mismo lugar. En cambio, en otro, digamos, otro tipo de proceso que es intermitente, este va seccionado, o sea, va separado. Un ejemplo, para que me agarren un poquito más la idea allí, es este, que es el empaque de arroz, en donde yo tengo el arroz ya que lo estoy extrayendo del campo, ¿verdad? Me voy a pesarlo, hago un llenado en los sacos, sello los sacos, ¿verdad? Con el peso que yo establecí. Encajillado, que es como el moldeado, ¿verdad? Que ya me quede bien formadito el saquito y después comienzo a enfardar. Al final tengo un arroz empacado y este es un proceso lineal. Si se fijan, no hice ningún cambio. No cambié de un proceso a otro en este caso, sino que es lineal. Otro ejemplo de proceso lineal es el envasado y para hacer como le digo yo, el comercial a la Coca-Cola. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos todos estos procesos que están aquí y a continuación va un video. Espero que me lo puedan observar. Igualmente, si no, yo se los puedo mandar por el chat para que lo vean, porque se encuentran en YouTube para que ustedes lo puedan observar. A la cuenta de 3 se los pongo. 1, 2, 3. El proceso de elaboración inicia con la recepción y control de la materia prima. El azúcar, mayoritariamente agua, el concentrado y el anhídrido carbónico. Una vez que tenemos listo el jarabe terminado, eso es enviado a la línea. En línea es mezclado con el agua y con el CO2. Dependiendo de la relación o el sabor que vayamos a embotellar, se agregan las proporciones automáticamente. Esa mezcla ya siendo bebida es enviada a la llenadora. Una vez que el producto está embotellado y tapado, es analizado físico-químicamente y sensorialmente. Una vez liberado, el producto es encajonado, paletizado, almacenado y listo para salir al mercado. Bueno, como ustedes pudieron observar, ella está explicando el proceso de forma lineal, ¿verdad? Paso a paso en una misma área. Es decir, no estoy trabajando, por ejemplo, el líquido o el refresco en una planta, termino de hacer ese proceso y de ahí me llevo con un contenedor, imagínense, para llevar el refresco hacia otra planta para que comience la parte de embotellado. No, sino que todo es un mismo flujo. ¿Ya? Según incluso había leído por ahí, dicen de que incluso tiene que ver con el sabor que tiene la coca, entonces me imagino que es parte de la fórmula, ¿verdad? Y eso es para que ustedes lo tengan como un ejemplo de este tipo de proceso, ¿verdad? Cuando es lineal, ¿de acuerdo? Si tienen alguna consulta, me la mencionan, ¿verdad? Si han quedado con dudas, también lo pueden mencionar. Si conocen un flujo similar a este, también lo pueden decir. Entonces, aquí hay otros ejemplos, por si alguno de ustedes dicen, el mío, ¿cuál sería? ¿Verdad? Hay para procesos de bebida, que anteriormente lo vimos, fabricación de ensamble de vehículos, producción de calzado, producción de empaque flexible, también es uno, producción de piezas por moldeo, producción de cajas o pregadizos, ensamble de electrodomésticos, restaurante de comida rápida, entre muchos otros. Ahí está. Entre las ventajas que tiene este tipo de proceso, solo les voy a leer unas dos. Tengo, Dina, ¿tenías una consulta? ¿O se te
Disparó ahí el dedito. Ok. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí con una duda. Dime. Usted mencionaba que ya no va a ser lineal Ujú. cuando los procesos son fuera, digamos en otras bodegas, por Ujú. mencionar. O Pero plantas, si en sí. ese caso está digamos, es la misma empresa, pero Ujú, tiene diferentes áreas ujú, para terminar el producto terminado, ujú. valga la redundancia. Ok, gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Vaya, lo voy a ver así. Actualmente hay una empresa donde está separada, digamos, los procesos, pero están en la misma área, en el mismo lugar. No están ni siquiera de una empresa a otra, sino que sí el proceso tiene que estar separado porque posiblemente en un área tiene cierta temperatura, por ejemplo. Y no puedo tener este proceso a la par del otro porque la temperatura varía demasiado. Y si yo lo uno, no voy a tener consistencia en la temperatura. Por ejemplo, un ejemplo así. Si es lineal, si se encuentra en la misma área y no hay demasiado, ¿cómo les puedo decir yo? Cambios de procesos. Volvemos a poner otro ejemplo bastante similar a lo que dice Dina y quizás así me agarre más idea. Nosotros en la empresa donde yo trabajo, que es en Cogibles, para que tengan la idea, y creo que algunos de ustedes más que todos lo conocen, contamos con algunos procesos que requiere de materia prima como lo que es la bobina, ¿verdad? Con lo que es una película, rollos, ¿para qué? Para elaborar empaques, para hacer la bolsa, así en pocas palabras. Esta se lleva o está, mejor digo, elaborándose en el plan de la laguna. Ahí está una planta. Entonces, en Merliot está la planta número 2, que es la final, digamos, incluso está la parte de bodega y ahí también hay una bodega. Entonces, ¿qué nos toca hacer ahorita? El proceso prácticamente tiene que ser lineal, porque es un solo. A no ser que el cliente me vaya a comprar la bobina, ¿verdad? Y el que haga las bolsas, pero ahí esa es otra historia. Pero supongamos que vamos a vender la bolsa. Entonces, el proceso actualmente no me da la suficiente, no tengo la capacidad para tener todo en un mismo lugar. Primero, porque no me caben las máquinas, por ejemplo. Segundo, cuando yo construí la planta, nunca me imaginé de que iba a ser tan grande, ¿vale? Ese es otro. O sea, pueden haber diferentes tipos de tópicos que no había contemplado a la hora que yo me puse a trabajar, que es hoy, ¿verdad? No los contemplé y ahora me están afectando y me toca ni modo hacer lo que es un transporte de un lugar a otro o de una área a otra para finalizar mi proceso. Entonces, ese sería, digamos, el acondicionamiento o el motivo por el cual yo no puedo tener mi proceso lineal, ¿verdad? Entre paréntesis, pero si yo no realizo el producto, el proceso no se cumple, no se termina. Entonces, para que sea un proceso lineal, significa que yo inicio mi proceso y finalizo mi proceso. No tanto pensando por la parte de ubicación, imagínense, o de distancia, sino que si yo no termino o no paso a la siguiente etapa, mi producto nunca lo voy a vender. Así de fácil. No lo voy a poder vender. Por ejemplo, imagínense que voy a inventar. Esto no es así porque no conozco algo de esa forma, pero es para que tenga una idea. En México está la empresa Ford, que produce vehículos y lo hace por medio de rieles, ¿ok? Los vehículos, ya se imaginan ustedes, y están soldando, pegando y todo lo demás. Entonces, la empresa, bueno, no compró una manzana adicional para poder tener una sola línea de ensamblaje. Entonces, debido al espacio, a la hora de armar el producto, falta ponerle las puertas al vehículo, al Ford. Imagínense ustedes, faltan eso. Yo cumplo pintura, sellado, colocación de sillas, todo lo armado, menos las dos puertas. No me cabe. Ahora, ¿puedo vender el producto con las dos puertas? Sí. ¿Quién me lo quiera comprar? No sé quién lo quiera comprar sin dos puertas, porque mi producto final es con las dos puertas. Entonces, tiene que ser un proceso lineal para finalizar mi producto. Ese es un punto, un tópico. Ahora, en nuestro entorno, y el ejemplo que le di yo de viva voz, de la empresa donde yo trabajo, que está separado por distancia, pero que se requiere siempre alcanzar esta distancia por el motivo de la entrega del producto final, sí es importante, ¿verdad? Que allí donde yo tengo mi proceso lineal, es decir,
Mi proceso es lineal si cumple todo en forma no lineal, sino en forma directa, sin que haya cortes, por decirlo así. Pero en este caso, si se fijan ustedes, cuando yo lo vuelvo lineal es como que yo hago materia prima en el Pan de la Laguna, es mi materia prima, y entra a mi proceso productivo en Merliot, donde se va a crear la bolsa final y es entrega final al cliente. ¿Ya? Entonces, si hay dos partes, sí, pero en mi proceso lineal va a cumplir a partir de donde yo tengo materia prima. Por ejemplo, en el Pan de la Laguna yo le dije que trabajamos y hacemos extrusión de bobinas y películas. Es decir, ese es mi producto. Lineal, sí, porque solo pasa por, voy a inventar, más o menos pasa por dos procesos. Por decirlo así, ¿va? Pero, mi final es una bobina o un tubo, ¿verdad? De plástico. Ahora, el siguiente proceso para finalizar el empaque está en Merliot, donde va a pasar por, supongamos, impresión, laminación, corte, empaque y bodega, por decirlo así. Y allí ya cumplí mi ciclo de proceso lineal. Entonces, para que me tengan idea, ¿verdad? Solo para que me contemplen. Todo va a depender cómo lo queramos ver en el flujo. No necesariamente significa que tiene que estar todo unido y pegadito. Es bastante difícil por lo general, a no ser que tenga ya una planta, bueno, como la Coca-Cola acá en el país es una sola, pues, o sea, los demás son áreas de distribución, pero solo hay una sola en una zona franca específicamente. Entonces, eso es lo que tienen que tener muy, muy claro ustedes. No sé si me voy a entender, o alguien tiene alguna consulta más, o no sé tú, Dina, si me lograste entender con respecto a ese punto. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. De ahí tenemos la parte de las desventajas, que es la dificultad para programar cambios de productos con diseños novedosos, porque es lineal, también eso tiene mucho que ver, que no voy cambiando, ¿verdad? Si hago bolsas transparentes, por decir en mi caso, bolsa transparente. Si hago una camisa deportiva con una manga, por decirlo así, solo ese tipo de producto voy a entregar, etcétera, etcétera. Problemas por motivación, por monotonía laboral, porque es algo constante, cotidiano, no hay ningún cambio en el tipo de ritmo. Y ahora en día, fíjense que los procesos se han vuelto tan, ¿cómo les puedo decir yo esto? Tan variables, de que dejan de ser monótonos en ciertas formas. O sea, a veces sí puede ser que una actividad se vuelva monótona, pero el proceso no, porque hay una gran cantidad de complejidades dentro de este. Dificultades en la continuidad de la producción cuando se generan fallas mecánicas o ausentismo en el personal. Esas son algunas desventajas. Entre el intermitente y el lineal no es que uno sea mejor que el otro, no. Todo va a depender del proceso que yo estoy elaborando. Bien, en este caso, vamos a hablar de los intermitentes, dice, o por cargas. Este es utilizado cuando hay producción o lotes pequeños y limitados. También cuando el equipo para procesarlo sea múltiples y no es un equipo especializado. Es aquí cuando se activan por periodo de tiempo, específicamente durante el año, periodos, picos por X demanda, etcétera, etcétera. Ejemplo, fabricación de muebles, camisas, zapatos, libros, automóviles, servicios, hospitalarios, bancos, pavimentos, consultoría jurídica, etcétera, etcétera. Va a depender del proceso que yo estoy elaborando con respecto al proceso intermitente que estoy haciendo en ese momento. Y todos esos aspectos de, digamos así, es un producto limitado, especial o algo específico. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan que dicen, este producto se va a ofrecer solamente 5 piezas. Tomen en cuenta que aquí vamos a estar hablando también sobre las producciones con lotes pequeños o limitados, que es lo que les estaba queriendo contar, que es como cuando entran aquellas promociones de zapatos que van a salir solo 10 pares, por ejemplo, y son muy caros, pero ni modo, ¿verdad? En ese caso. Entonces, para que ustedes tengan como consideración en base a qué nos vamos a llamar como intermitente, es decir, puede ser cualquier proceso, no es uno específico. ¿De acuerdo? En la ventaja de ese tipo de proceso es más flexible que la producción en serie, no requiere de mucha planificación, baja inversión inicial y equipos con propósitos más generales. O sea, no solamente son algo bien específico, ¿verdad? Sino que cambia incluso sabores, tamaños, medidas. O sea, es algo bien específico en este caso y muy variable.
En las desventajas, alto manejo de inventarios. La mano de obra en ocasiones es ineficiente por los cambios que existen. Tenemos que tener gente que tenga conocimientos de todos los diferentes tipos de cambio que tengamos en ese proceso. Baja utilización de los equipos de un 5 a 25%. Esto nos vamos a referir al hecho de que no logramos al 100% utilizar el equipo, ya que lo vamos haciendo por diferentes tipos de escalas o requisitos o requerimientos que necesitan nuestros clientes. Eso va a depender del proceso. Un ejemplo de este proceso puede llamarse como el de un taller automotriz, en el cual entra un tipo de vehículo diferente y según el cliente, no imaginemos que, por ejemplo, va a entrar solamente Chevrolet o solo va a entrar Ford. O sea, que existen talleres que tengan ese servicio, sí, pero en un taller normal entra una gran variedad de diferentes tipos de vehículos y dificultades diferentes de cada uno de estos. Ese es como un ejemplo. Y igualmente, aquí está el esquema del taller automotriz de forma intermitente, donde le vamos a esquematizar utilizando el esquema anteriormente presentado, ¿verdad? Y dentro de este vamos a diagramar, digamos, los procesos de dirección, los procesos operativos, los procesos de apoyo. Esto para que si algún día yo les llegara a preguntar a ustedes, hey, miren, háganme un esquema de su proceso, ¿verdad? O elabórenlo según lo que ustedes crean conveniente, podemos desarrollar algo como esto. Y tomar en cuenta las etapas, ¿verdad? Cada una de las etapas no son, digamos así, procesos indiferentes, mejor digo, sino que están colocados en un lugar, en una posición, por algo, ¿ya? Desde la parte inicial hasta la parte final. Y si se fijan, esta flechita que está aquí nos indica de que se sobreapoyan entre sí. No están separados entre ellas. La elaboración de una mermelada. Este es otro ejemplo de un proceso intermitente, en el cual no solamente vamos a poder trabajar la producción de una mermelada en sí, sino que también hay confituras o dulces, pónganle, por ejemplo. Entonces, ¿con qué lo vamos a hacer? Con las mismas máquinas, con el mismo personal, con el mismo proceso, solo que en cierto periodo de tiempo vamos a trabajar la mermelada y en otro momento vamos a trabajar las confituras, los dulcitos, ya, para que ustedes entiendan cómo funciona el intermitente. Eso es lo que va haciendo. Intermitente va en base a esto. ¿De acuerdo? Aquí creo que hay un video para que lo tomemos en consideración. Se lo voy a colocar en la cuenta de 3. Nuestra fábrica tiene capacidad de proceso de una gran variedad de frutas y hortalizas. Todas se procesan en temporada de estación de la fruta para elaboración directa o para elaboración de pulpas que se guardan en tanques de almacenamiento. Eso nos permite elaborar en contraestación. Tenemos capacidad para envasar en distintos tipos de envases. Puede ser hojalata, envases tipo pouch o sachet y envases de vidrio. Envases de vidrio con tapa tune-off, con colocación de etiqueta y precinto sobre la tapa. En el caso particular de envases de vidrio con capacidades de 250 gramos y en adelante. Las imágenes de hoy muestran el proceso de envasado de mermelada de durazno en frasco de vidrio. La misma línea también puede envasar jugos o salsa. El proceso comienza con un lavado y desinfección del frasco en posición invertida por aplicación de vapor y aire filtrado. A continuación, la envasadora automática le hace el proceso de llenado y sigue el proceso de colocación de la tapa de manera manual o automática y un sistema de cerrado y ajuste automático de la tapa. A continuación, se hace un proceso de lavado del frasco ya hermético, ya cerrado, para quitar cualquier adherencia de dulce o de producto antes del proceso de etiquetado. El proceso a continuación es la colocación de la etiqueta. Puede ser una etiqueta simple o una etiqueta con precinto sobre la tapa. En el mismo proceso de etiquetado se hace la colocación de la fecha sobre el borde lateral de la tapa. El proceso final es de armado del pack de termocontraíble en sustitución de la tradicional caja de cartón. Aquí la máquina forma un pack de 12 unidades y se realiza un paletizado parcial que permite el proceso de enfriamiento. El envasado se realiza entre 85 y 90 grados, por eso la etapa final requiere de un proceso de enfriamiento lento para evitar cambios en la coloración del producto.
Finalmente, con el pallet ya frío y paletizado completo, solamente se espera que se terminen los análisis de incubación de las muestras que se tomaron durante el proceso y ya el producto queda liberado y aprobado para su despacho y comercialización. Ok, como escucharon ahí, en pocas palabras les presentó lo que es la producción de lo que es, bueno, en este caso, la elaboración de una mermelada de forma lo más básico posible. En el esquemita que les presento aquí, que es un pictórico, de forma general, les ha colocado aquí las etapas y los procesos que se van elaborando o las actividades de los mismos. Va a depender de cada quien, de cada uno de los ingenieros, cómo lo va a representar y de qué forma. Ok. Vámonos por acá. Otros ejemplos del proceso intermitente o por cargas es en industria de la construcción, fabricación de muebles o medidas, talleres en general, elaboración de productos alimenticios cosechados. Y las características entre lo que es el lineal y intermitente puede ser que varíen, ¿verdad? Hay bastante variación. Si se fijan, el lineal, el primero dice flujo regular y continuo. El proceso intermitente dice flujo por lotes y pedidos. Alto volumen de producción. El intermitente dice bajo volumen de producción. Y otro ejemplo que les puedo dar es el tiempo regular para finalizar, tiempo indefinido. Entonces, son tópicos que difieren entre uno y otro. ¿Cuál me puede, en un proceso productivo, cuál me puede a mí, apoyar en mi producto, en mi servicio? Va a depender de lo que busca la estrategia de la empresa. Va a depender del tipo de flujo que ando buscando realizar en el proceso o que me exige el proceso a mí para realizarlo. Los riesgos entre ellas, bueno, existe en el proceso lineal, paro de una máquina ocasiona un cuello de botella, como ustedes bien sabrían. El proceso intermitente es posible aceptar varios pedidos, pero afectan las variables del proceso, llegando a incumplir el tiempo de entrega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma máquina que puedo estar ocupando, se me arruinó una, pero puedo ocupar otra, pero no puedo estar utilizando las dos porque hay una que está averiada, por ejemplo. El decir, no incumplo en la entrega del producto, pero sin el tiempo, porque me voy a desfasar en eso. En el riesgo, en las ventajas, en el proceso lineal necesitas personal poco capacitado por ser una tarea repetitiva, y en el proceso intermitente alto nivel de flexibilidad para aceptar los requerimientos o especializaciones del cliente en su producto o servicio. O sea, mientras más complejo sea el producto que se va a elaborar y sea un proceso intermitente, hay una alta posibilidad de que nos vayamos a equivocar. Y puede ser incluso por cambiar un color, cambiar una imagen, por que haya una costura especial en una manga. Imagínense, nada más algo así de sencillo, el cual si yo me equivoco, ese es rechazado, ese producto prácticamente. Entre las desventajas que tenemos entre ambos está el proceso lineal, bajo nivel de flexibilidad en el pedido del cliente por ser difícil de adaptarse y diferentes productos y servicios, y en intermitente necesidad de personal con alto nivel de destreza por no tener operaciones estándares o cotidianas. Ese es, le leo el nuevamente uno, y de forma gráfica para que ustedes me comprendan, el flujo lineal, ¿verdad? Es sin ningún cambio en el proceso, ¿verdad? O sea, inicio y finalizo para entregar un producto que me ha solicitado el cliente. Y en el flujo intermitente sí existen en ciertas ocasiones el cambio del proceso de un lugar a otro, pero siempre voy a llegar a entregar un producto final, sí. Si se fijan, acá se entrega un producto, aquí se entrega el segundo tipo de producto que se tiene. Posiblemente el proceso aquí va variando. Aquí nos está diciendo que va a variar por la información o por la materia prima que se va a estar cambiando según el proceso que anteriormente habíamos estado viendo, pero que al final siempre vamos a entregar un producto final. Vaya chicos, nos queda poco tiempo. Yo ahorita voy con lo que es la herramienta de diagnósticos para la gestión de procesos. Veo que hay una la que no tiene que ir ahí, perdón. Esta no va. Para la gestión, aquí está la lámina, para la gestión de los procesos. Vaya, a continuación les voy a presentar algunos tópicos. No me voy a detener mucho en las generalidades, sino que me voy a ir solo a las herramientas que quiero que ustedes recuerden, porque yo sé que más de algunos de ustedes dirán, no, hombre, esta ya la vimos, no nos preocupemos. Pero sí, en cierta forma sí se las quiero dejar
para que ustedes sepan cómo funcionan, ¿verdad? Y que si son utilizadas para la parte de diagnóstico de una gestión empresarial o en los procesos en sí que andamos buscando. Estas son 4. La primera se llama diagrama CIPOC, flujograma departamentalizado, diagrama causa y efecto y diagrama de Pareto, el cual yo creo que más de algunos ustedes dirán, no, esto está súper fácil y eso espero que así sea. Cada uno de esos tipos de herramientas los puedo utilizar en un proceso. Mi proceso, como anteriormente habíamos estado hablando, tiene que establecerse los aspectos que anteriormente vimos, que son qué tipo de procesos existen, en qué están constituidos, ¿verdad? Que es la estrategia, operativo y apoyo. Y teniendo eso claro, que anteriormente lo habíamos estado viendo, comenzamos con el primero, que es el diagrama CIPOC. El diagrama CIPOC es un acrónimo, en este caso, constituido por la primera palabra en inglés de los que está constituido este tipo de diagrama. En español, cada uno de ellos está como proveedor, entrada, proceso, salida y cliente, que eso es lo que vamos a construir. Y de forma, digamos, más específico, para no irme a la base, digamos, de esto, es construir en base a un formato cuáles son esas características o esas etapas que yo voy a diagramar de mi proceso. Puede ser un macro proceso o puede ser un micro. Por lo general se pide que se haga de forma micro, ya que la sumatoria de los formatos me va a llevar a mí a entender, o por lo menos tener claridad, el de la gestión que se tiene del proceso completo o del macro proceso. Los beneficios, entre muchos que pueden haber, aquí les voy a leer: verifica las necesidades de los recursos, y el último dice encuentra cuellos de botella, entre muchos otros que podemos llegar a tener. Y este es un ejemplo de la carta o la representación del formato del CIPOC. Esto lo hacen en una hoja de papel bond, ¿verdad? Donde sí o sí tienen que aparecer lo que son los 5 tópicos que tenemos acá, que es el proveedor, las entradas o el input, los procesos, las salidas o LOPO, y el customer, o denominado en español el cliente en este caso. Y cada uno de ellos vamos a ir, digamos, colocando la información que corresponde a cada una de estas etapas. Aquí está cómo se desarrolla paso a paso, pero para no leerles tanto, solo les puedo mencionar de que esta es una herramienta como las otras que vamos a ver, que requiere de una lluvia de ideas, requiere también de conocimiento del proceso, es decir, tiene que haber gente a la hora de realizar este mapa que esté en el proceso, no es alguien que va a llegar a inventar, sino que alguien que está trabajando en esa área, y conjunto con otras personas que estén en el lugar, comenzamos a obtener información que nos va a servir para entender cómo funciona, ¿verdad? Y aquí puede servir, por ejemplo, de forma interna, en donde yo tengo la empresa que quiero saber cuáles son aquellos aspectos que un proceso a otro le ayuda o le entrega de información. Por ejemplo, anteriormente estábamos hablando, bueno, anteriormente se miraba la parte comercial, en donde esta requiere información de su cliente, ¿verdad? Directamente el mero cliente, pero en la parte de producción, planificación, calidad, requiere información de comercial. ¿Para qué? Para contemplar la demanda, saber cuántas máquinas tengo que hacer que trabajen, etcétera, etcétera. Entonces, aquí genero lo que son posibles respuestas ante estas preguntas que he colocado acá y que lo presenta en este tipo de formato. ¿Ya? Estas preguntitas que están aquí son las que vamos a ir generando. Y la forma en que nosotros vamos a ir generando el llenar este tipo de formato es en base al numeral que hemos colocado acá. Es decir, comenzamos con el proceso de forma gráfica, por medio de un flujograma. Eso es lo que vamos a hacer. De ahí comenzamos con las salidas, ¿verdad? Que generan el proceso, el cliente al que va dirigido, y de ahí nos vamos a las entradas y finalizamos en los proveedores. Así se va llenando. En ese orden vamos llenando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así logramos captar, digamos, cuáles son esos datos que realmente aplican a cada una de las etapas de esta hoja. ¿Ya? No es que comenzamos con el proveedor, que lo pueden hacer, no quiere decir que no, pero se aconseja de que tiene que primero iniciar un proceso. ¿Por qué? Porque quiero saber qué es lo que voy a evaluar.
O sea, el proceso puede ser tan grande como, puchica, el tamaño de un edificio completo, a una parte como el tamaño de una laptop o más chiquito. Pues todo va a depender cómo lo que voy a yo a diagramar y qué es lo que yo voy a representar en esta hoja. Aquí está un ejemplo, ¿verdad? Que ustedes pueden tomar, digamos, en este caso es la Pizza Hut, donde tenemos, digamos, el proceso. Dice que aquí llevará materia prima, que ahí se imaginan todos los ingredientes para la pizza, realizar el proceso de la pizza, tomar el pedido, verificar si está lista y entregar al cliente. Mi salida, pizza preparada y calientita, el cliente, ciudadano, adulto, ama de casa, o sea, ¿quién le voy a entregar ese tipo de producto? Mis entradas son todos los productos que yo requiero para poder trabajar. Ahí está la mano de obra, están todos los ingredientes, etcétera, etcétera. El pedido del cliente, que es importante, si no, no vamos a hacer la pizza. Y nuestro cliente, bueno, digo, nuestro proveedor, que sería el proveedor de gas, el horno, hasta podemos hablar de la luz, etcétera, etcétera. Esto me va a servir a mí para poder contemplar una posible mejora. ¿En qué puede ser? Por ejemplo, en lo que anteriormente habíamos platicado, en el tema de 30 minutos o menos del producto. Por ejemplo, es decir, en base a una estrategia que yo quiero desarrollar, yo puedo trabajar este formato para poder contemplar todos los tópicos, todos los ingredientes, todas las etapas que yo necesito para poderlo llevar a cabo, para ver si puedo lograr entregarlo en ese tiempo, por ejemplo, bajo este ejemplo. Existe uno que se llama CIPOC extendido, el cual se le agrega, digamos, si no me recuerdo, 4 etapas más, perdón, ¿verdad? Aparte de la que ya nosotros ya hablamos, y este es más que todo utilizado cuando queremos, cuando ya tenemos un CIPOC anterior realizado y aplicado en el proceso, o sea, ya tengo la primera etapa hecha, y ahora yo quiero desarrollar un nuevo salto, una nueva mejora ante toda la información que ya tengo. Si se fijan, acá aparecen defectos, acá aparece el cliente nuevamente, pero solo que este es un cliente un poquito con esta pregunta, ¿va? ¿Qué recibe la salida del proceso? ¿Verdad? Está el C2Q, que es lo más importante para el cliente, que es aquello que sin eso, por ejemplo, en el caso de las pizzas, que se hizo, yo apoyé en una auditoría para la Pizza Hut y entre las quejas que se estaba era, por ejemplo, la falta de ingredientes como el queso, el chile, que no aparecían a la hora de que recibíamos el producto, por ejemplo, o cuando el cliente pedía, mire, quiero que la salsa me la traigan aparte, por ejemplo, no llegaba aparte, sino que llegaba ahí mismo, entonces se formaba una queja. Entonces, esas cosas son cosas que se agregaron a esta etapa. Y la parte de mediciones es cómo pienso yo medir ese detalle. Si se fijan, está más desarrollado a nivel de un defecto o una queja, más que todo. Y el otro está más desarrollado por lo menos a conocer el proceso y a saber qué puedo mejorar, ¿verdad? Con respecto a lo que yo entrego versus lo que recibe mi cliente, tanto interno del proceso como externo podría ser. Ahí va a depender qué es lo que andamos buscando. Eso en pocas palabras con respecto a CIPO. Yo se lo estoy resumiendo lo más pronto posible porque realmente son cosas que ustedes pueden ver a más a detalle por otros medios o que anteriormente ya lo vieron. Aquí está el flujograma departamentalizado, el cual es esto, así en pocas palabras, yo creo que ya lo han visto muchas veces. Es un flujograma tradicional donde utilizamos cierta simbología que nos va a servir de tal forma que nos va a ayudar a representar el proceso, ¿verdad? De forma visual, ¿verdad? Y en cierta forma, con la mayor especificación posible de ese proceso. ¿Para qué? Para hacer un análisis, una revisión, una mejora, etcétera, etcétera. Aquí también les he colocado qué aspectos o qué cosas se deben de considerar a la hora de elaborar ese tipo de flujograma, ¿verdad? Y este es un ejemplo ya creado en Excel, en el cual se tomó un proceso específico y ahí está fragmentado por temas de decisión, entrada, salida y la parte del proceso en sí, que son esos recuadros que ustedes pueden observar. Vamos al número 3, el diagrama causa y efecto. Este es el denominado Ishikawa,
creo que ustedes, muchos de ustedes ya lo conocen de esa forma, en donde establecemos lo que son las causas, y estas causas, posibles causas, mejor digo, pueden detonar en la creación del problema que vamos a medir o evaluar. Los pasos para desarrollarlo son 4 pasos, de forma generalizada se los he puesto acá, y lo que me llamó más la atención y lo que me interesaría a mí que ustedes supieran de que existen 3 tipos de representaciones de este tipo de diagrama. El primero es el método de las 6M, pueden ser 4M también, porque a veces el proceso no requiere de las 6, ¿verdad? En donde tomamos en cuenta el método de trabajo, la mano de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente, ¿verdad? Está también otro que se llama método de flujo de proceso, en donde ustedes van a diagramar en el centro, ¿verdad?, del flujo, todo el flujo, mejor digo, que van ustedes a evaluar, que es esta parte que está acá. Yo les he puesto un esquemita. Aquí. Les he puesto este esquemita para que ustedes lo puedan observar. Y en la parte central están los procesos que yo voy a evaluar. Y las causas de cada proceso los he colocado en estas líneas que ustedes pueden observar acá. Mi problema siempre va a quedar en la cabeza, ¿verdad? En la formación de como que fuera un pescado. Ese siempre queda aquí. Igualmente en el anterior aquí está el dibujito para que ustedes tengan idea. Y el método de estratificación o enumeración de causas, que este va enfocado a la causa específicamente. Es decir, tengo un problema y yo voy a colocar las causas que encontré, ¿verdad?, alrededor, y de estas causas en las ramificaciones, que son estas flechitas que están aquí, cómo se formaron, o cómo creo yo que pueden llegarse a formar. ¿Ya? Va a depender cómo lo quiera yo medir, ahí depende del gusto del cliente. Por lo general, la mayoría de veces, y no me va a dejar mentir, ocupamos el método de la 6M. Por lo general, este es el que más ocupamos. Es raro, bueno, yo casi nunca he visto la utilización de esto, creo que como 1 o 2 veces en lo que yo recuerdo utilizaron pero no significa que no sean viables, sino que va a depender de la información que ustedes tengan del proceso mismo para poder aplicar y decir, voy a ocupar la del método 6M, o la del flujo, o la de enumeración de causas. O sea, va a depender de esa información que ustedes contengan. Este ya es un ejemplo, ¿verdad?, de forma general de cómo ustedes pueden diagramar ese proceso. Eso sí, sí quiero que sepan ustedes, todavía hoy en día es utilizado en cualquier empresa. No me van a dejar mentir, y no se diga mucho más cuando ustedes quieran realizar su tesis, ¿verdad?, en donde les pidan que realicen o utilicen este diagrama para poder desarrollar las posibles causas que lo ocasionan, y son las que ustedes van a ir a buscar, digamos, solucionar más adelante. Y el número 4, estimados, es el diagrama de Pareto, o denominado también el 20-80. Es también otro muy conocido por parte de ustedes, estoy más que seguro. Y en pocas palabras, para no leerles tanto, este va buscando utilizar, digamos, el 20% del esfuerzo para llevar a cabo una actividad, pero este va a tener un 80% de resultado. O sea, yo con lo mínimo que puedo hacer, puedo generar posibles soluciones completas, o sea, sin ningún problema. Les tengo un pequeño ejemplo, pero sí quiero que les quede claro. Y aquí, perdón por el error, aquí no quiero que quede esto así, denme un minutito, porque aquí es 80, este es el 80. Este es un gráfico en el cual representaba Pareto, en este caso que era un científico, ¿verdad?, que se puede considerar como el padre de la ingeniería, en cierta forma, en donde él decía, hey, el 20% de las personas en Italia, donde él vivía, posee el 80% de las riquezas. O sea, estableció una lógica. Esa lógica nosotros, como ingenieros, la podemos trabajar de diferentes formas con el fin de poder entender cómo podemos mejorar un proceso. No voy a redundar en esta parte, y yo les quedo a ustedes para mandarles el PDF de este punto, porque esto no está en su PDF final, el que está cargado en la plataforma. Se lo voy a mandar por WhatsApp para que lo tengan. En donde está toda esta información, solamente van a ser las herramientas, no va a ser todo, conste, para que ustedes lo tengan.
Y aquí están algunas aplicaciones ya a nivel, digamos, posiblemente administrativo, industrial, como lo queramos observar. Por ejemplo, en la parte de abajo dice aquí que el 80% del costo del inventario representa el 20% de los productos. Inventario significa todo lo que tenemos en la bodega, todo lo que está en la bodega. Entonces, si yo puedo transformar ese 80% en producto final, voy a tener mayor ganancia. Esa es con la lógica, ¿ok? Hay otro caso donde agarran que en calidad el 20% de los defectos afectan al 80% de los procesos. Es decir, si yo soluciono este 20% de defectos, yo podría haber solucionado el 80% de todo el proceso que estoy evaluando. A eso me sirve. ¿En base a qué puedo determinar esta lógica? En base a datos, obviamente, en base a un análisis que ustedes llegarían a realizar. Yo tengo un ejemplo acá, es bien sencillo el ejemplo prácticamente, en donde ustedes tienen que obtener obviamente las diferentes causas. Aquí las causas las vamos a conocer como, que un ejemplo puede ser mala lubricación del equipo, falta de conocimiento del personal, producto equivocado, no se compró la herramienta o el proceso, etc. O no el proceso, sino la herramienta o la materia prima. El producto no cumple con especificación, etc. Son todas las causas del proceso que ustedes van a evaluar. Y la frecuencia es cuántas veces ocurre esa causa en el proceso. ¿Cuántas veces? Esa es la pregunta del millón. Ahora bien, yo al tener todos estos datos, yo tengo que, imagínense que, bueno, normalmente nosotros cuando tenemos los datos no los tenemos ordenados. Entonces, quiero que les quede claro que tenemos que ordenar la frecuencia, o sea, de mayor a menor. ¿Por qué? Porque al final vamos a terminar graficando. ¿En dónde lo podemos graficar? No lo vamos a perder en Excel. Ahí lo vamos a graficar. Yo les voy a estar mandando a ustedes también el Excel, donde tengo toda esta información para que ustedes puedan utilizarlo si ustedes quieren a futuro, ¿verdad? O en la empresa donde ustedes quieran utilizar. El Excel ya cuenta con las fórmulas, solamente de cambiar los datos. Nada más. Ahí, gusto el que entre. Pueden cambiar hasta los colores si quieren. Pero es prácticamente esta misma información la que estaría pasando en ese Excel, en ese archivo. Para que ustedes lo tengan, no se preocupen. Eso es para ustedes. Después, ¿qué tengo que realizar? Tengo que hacer una suma acumulada. ¿Cómo hago la suma acumulada? Yo se los coloco, les pongo los primeros dos ejemplos acá. El 960 solamente se pasa. Y a partir de esto, lo voy a sumar con el siguiente, como está mostrado aquí, y me va a dar un valor. Y esa actividad la voy a ejecutar por cada una de las etapas que he colocado acá. Solo para que tengan ustedes la idea. Es una suma prácticamente, si se fijan. Ahora, también voy a necesitar realizar o obtener lo que son los porcentajes individuales de cada una de las causas que yo he evaluado en mi proceso. Todo esto me va a servir a mí para poder obtener una data de dónde voy a comenzar yo a hacer mi análisis del Pareto. Eso es lo más importante aquí. ¿Qué quiere decir aquí? Que mi porcentaje va a ser utilizado nuevamente el valor de la frecuencia entre el valor total, la suma total de, en este caso, de lo acumulado, que si se fijan está acá abajo. Esto de aquí es lo que estoy sumando yo. Dividiendo. Y esos dos valores lo voy a dividir para obtener un porcentaje por cada uno de las causas que voy a representar aquí en el ejemplo. Y la última, y eso sí, hasta terminar, ¿ok? Esa es la misma ejecución hasta terminar. Y el último, que es el porcentaje acumulado, es bastante similar a la suma acumulada, solamente que esta vez vamos a utilizar la tablita, la información de los porcentajes individuales para poderlo llevar a cabo. Y se fijan, este se pasó, simplemente lo colocamos acá. Y el 33 más 26, que es el siguiente valor, la suma me da 59 y así sucesivamente hasta finalizar todos los porcentajes acumulados. Teniendo toda esta base o toda esta información, yo voy a utilizar solamente dos cuadros de todo lo que acabo de obtener. El cuadro de frecuencia y el cuadro de porcentajes acumulados. ¿Qué es lo que voy a hacer con ello? Graficarlos. Aquí ya tengo la gráfica ya elaborada para que ustedes sepan cómo es que quedaría la gráfica a la hora de utilizar este detalle.
Algo que quiero que quede claro es de que no es tan fácil como se oye. Hay que manipular un poquito el Excel, que es la parte de gráfica, ¿verdad? ¿Para qué? Para que me dé, por ejemplo, estos valores que están acá, este valor que está acá y este valor que está acá, y me pueda graficar de esta forma. ¿Por qué? Normalmente la gráfica, al nosotros realizarla de forma normal en Excel, me lo va a dejar a este nivel, si no me recuerdo aquí, con 100. Porque así está elaborado ¿cómo le puedo decir? El genérico, el esquema genérico de Excel. Hay que entrar a Excel y en donde nosotros cambiamos o editamos la gráfica, solo vamos a colocar el dato mayor que obtuve yo. ¿De dónde? De la suma acumulada, que son 22.950, lo coloco en este eje, y en el otro eje le pongo el 100%, porque creo que ahí está con un 10, me acuerdo, algo así, como en lo que es la variación de los porcentajes. Al obtener esto de forma gráfica, yo puedo determinar que donde se me está afectando más prácticamente el flujo son en las primeras 3 causas posibles. Ya de forma gráfica me está representando eso, aunque esto también lo puedo definir a la hora de tener estos datos en donde yo veo que la frecuencia está enfocada en estas 3 que están acá. Pero como a veces no nos creen, o para poder tener más claridad de forma visual, utilizamos esta gráfica. Esto ya es parte de nuestra cultura de mejora continua, en donde tenemos que representar de forma visual, no solamente numérica, ¿verdad?, sino que también de forma visual, para que cualquiera que pase en el proceso o en la empresa donde se encuentra, se fije y diga, hey, no hombre, si tú solucionas estas primeras 3, prácticamente eliminaríamos estas 3 y ya te fijaste cuánto reduciríamos nosotros del efecto ahora, al 10%. 10% estuvimos trabajando, y con el 10% ya es más fácil controlado que con los primeros 3 puntos, ¿verdad? Que llegamos casi a 885, que eso equivale al 30% de mi eficiencia o el desperdicio que estoy controlando en mi proceso. Esto es lo que me va a demostrar, o esto es lo que trataré yo de representar con respecto a mi Pareto. Ahora bien, estimados, prácticamente terminamos la unidad número 3. Dejo esta conclusión: la utilización de herramientas que apoyen el desarrollo creativo y analítico de la organización son muchas y variadas. Es así que debemos de buscar utilizarlas y desarrollarlas con el fin de alcanzar un desarrollo constante, permanente, adaptativo en las organizaciones. Es decir, aquí ya les corresponde a ustedes de forma obligatoria utilizar toda la información que puede tener no solamente la clase de Tecnología Industria 3, sino que cualquier otra que ustedes tengan en la organización donde ustedes se encuentren o a la que están a futuro a llegar. Entonces, mi estimado, prácticamente termino yo el día de hoy hasta acá. Yo me imagino que alguna duda tendrían. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario que quieran ver. Les he puesto, o mejor digo, les he colocado lo más mínimo con respecto a esos 4 tipos de herramientas de gestión, ya que tenemos que haberla visto anteriormente, alguna de ellas. Si no, igualmente, yo les voy a mandar la presentación que les acabo de dar ahorita, para que ustedes puedan observarla o ir buscando más información más adelante.